Buenas noches. En este video nos gustaría hablarles de la historia de los sistemas operativos. Yo soy Arley Barón y mi compañero Diego Gómez. Como objetivo principal de este video tenemos que resaltar los aspectos importantes que nos han ido otorgando la evolución de los sistemas operativos con el paso del tiempo y las nuevas tecnologías que están en continuo desarrollo. Como objetivo general, queremos reconocer las generaciones de sistemas operativos, mejoras y avances de los sistemas operativos, compatibilidades, características del hardware y software, aspectos fundamentales y nuevas tecnologías. ¿Qué veremos en este video? Bueno, los sistemas operativos han desempeñado un papel fundamental en la interacción máquina-humana a lo largo de nuestra historia. Entonces, en este video buscamos conocer el origen de estas tecnologías, su evolución, distribuidores y características. Empecemos definiendo qué es un sistema operativo. Es aquel que coordina y dirige todos los recursos que permite la comunicación entre el usuario y la máquina. Cuando se mencionan los recursos, se habla principalmente de los componentes de hardware y software como programas de instrucciones. Actualmente todos los dispositivos electrónicos cuentan con sistemas operativos, desde los teléfonos hasta los electrodomésticos. Esto quiere decir que es el sistema operativo el que permite que podamos usar aplicaciones y o programas en nuestros dispositivos. Buenas noches, mi nombre es Diego Gómez y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que son los tipos de sistemas operativos. Entonces, lo que es la parte de los tipos de sistemas operativos, ellos van variando según el hardware y la función de cada uno de ellos. Existen algunos para ordenadores y otros para dispositivos móviles, que a continuación vamos a hablar. Entonces, estos se pueden clasificar según el usuario, los cuales pueden ser multiusuario, que el cual es el sistema operativo permite que varios usuarios ejecuten simultáneamente sus programas, o monousuario, el cual permite ejecutar los programas de un usuario a la vez. También podemos hablar de lo que es la parte de gestión de tareas. En esta parte manejamos la parte de monotareas, el cual solamente permite ejecutar un proceso a la vez, o multitarea, el cual el sistema operativo puede ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Hablamos también de lo que son recursos. La gestión de recursos pueden ser centralizados, que permiten utilizar los recursos de un solo ordenador, o distribuido, el cual puede manejar los procesos de más de un ordenador al mismo tiempo. Continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que es la línea del tiempo y la historia de los sistemas operativos desde 1944 hasta la actualidad. Entonces, comenzamos en 1944, lo que es hablamos de la máquina de Colossus, los cuales fueron los primeros dispositivos calculadores electrónicos usados por los británicos para leer comunicaciones cifradas alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los primeros computadores digitales. Esta máquina fue diseñada originalmente por Tommy Flowers. En 1945 hablamos de los tubos de vacío. Esta generación se identifica por el hecho de que la tecnología electrónica estaba basada por tubos de vacío, los cuales podían multiplicar dos números de 10 dígitos en un cuarentavo de segundo. En 1946 ya empieza la creación del PC digital. La primera computadora electrónica digital a gran escala llegó a ser operacional, construido por J. Presper Eckert y John Mauchly. Fue una de las primeras computadoras de propósito general. En 1950 hablamos del Z3, construido por el ingeniero alemán Konrad Zuse, y evolución de sus dos anteriores prototipos, la Z1 y Z2, se convirtió en el primer ordenador binario programable y completamente automático. Hablamos también en esa misma época de las tarjetas perforadoras de IBM, las cuales desarrollaron la tecnología de tarjeta perforadora con una herramienta poderosa para el procesamiento de datos empresariales. Ya la parte del año 1950, las tarjetas IBM se volvieron indispensables en la industria y el gobierno. En 1955 hablamos de los transistores, ya esta parte es la segunda generación. Maneja la parte de transistores y sistemas por lotes. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 alteró el panorama. Las computadoras se hicieron lo bastante confiables como para poderse fabricar y vender a clientes comerciales. En 1956 hablamos de los mainframes. Se introduce el término mainframes, la computadora encerrada en cuartos. La mainframes, también conocida como macrocomputadoras, son grandes, rápidos y caros sistemas que son capaces de controlar cientos de usuarios simultáneamente, así como cientos de dispositivos de entrada y salida.
En el 57 hablamos de Fortran, el lenguaje exclusivo para ordenadores IBM, gracias a una propuesta de John W. Backus que buscó disponer de más accesibilidad en la década de los años 50. Ya existían los lenguajes de programación que operaban sobre gigantescos ordenadores usados de grandes procesos de datos. En 1958 hablamos de lo que es el procesamiento por lotes, la recolección de trabajos y la agilización de procesos, o modo batch. Este tipo de programas se caracterizan porque su ejecución no precisa ningún tipo de interacción con el usuario, o sea, son literalmente automáticos. En el 65, 1965 hablamos de los circuitos integrados. Esta parte ya es la tercera generación y con ello la multiprogramación, creados por Gordon E. Moore, el cual cuantificó los crecimientos sorprendentemente de las nuevas tecnologías de semiconductores. En 1966 hablamos del System 360, el cual fue la primera familia de ordenadores que fue diseñada para cubrir las aplicaciones independientemente de su tamaño o ambiente, ya sea científico o comercial. En 1967 hablamos de spooling, el cual es un proceso mediante el cual la computadora introduce trabajos en un buffer, o sea, un área especial en memoria o en un disco, de manera que un dispositivo pueda acceder a ellos cuando esté listo. En 1969 comentamos lo que es la parte del CTSS, el cual es un sistema de tiempo compartido. Uso del tiempo compartido se refiere a compartir de información concurrente en recurso computacional entre muchos usuarios, por medio de las tecnologías de multiprogramación y la inclusión de interruptores de reloj por parte del sistema operativo. En 1970 comentamos lo que es Multics, el cual es la implementación por GE, MIT y Bell Labs, una máquina capaz de servir a cientos de usuarios. Ahora empieza la cuarta generación, que comprende desde 1980 hasta los 2000. Eh, Ve su auge gracias a la producción de los microprocesadores, de los circuitos electrónicos. Esto permite la miniaturización de los dispositivos. Empezando en 1980, donde se crea la computadora personal, llamadas también microcomputadoras. Después, en el 81, aparece el microchip. Este es un circuito integrado de pequeñas dimensiones, tan solo tiene algunos milímetros cuadrados de área, más o menos, fabricado con silicio, que es un semiconductor, y usando la técnica de fitolitografía. Posteriormente, IBM introduce el primer microcomputador de escritorio, el IBM 5100, que tenía incorporado un monitor, un teclado y un almacenamiento de datos en una sola carcasa. En el 82 conocimos un sistema operativo muy particular. Es usado por IBM PC denominados DOS, DOS, por sus siglas Sistema Operativo de Disco, y fue creado para las nuevas computadoras personales que utilizaban procesadores Intel 8086 y 8088 de 16 bits. Más adelante, en el 85, de manera conjunta entre IBM y Microsoft, se creó el sistema OS2, que buscaba suceder a DOS o DOS. Sin embargo, pues Microsoft abandonó este proyecto. Este mismo año aparece también NOS o NOS por sus siglas Sistema Operativo de Red, en donde tenemos que así como un equipo no puede funcionar sin un sistema operativo, una red también necesita su propio sistema operativo, pero de red. De este modo se crea un software que permita la interconexión de ordenadores, es decir, un sistema operativo que administre estos recursos en una red. De este modo nació las redes de computadoras. Entre el 84 y el 85 aparece Mac OS, que era el primer Macintosh. Tenía escritorio, ventanas, iconos, menús y puntero de ratón. No tenía una memoria virtual, por lo que no se podía trabajar en dos aplicaciones a la vez, y la papelera se vaciaba completamente al reiniciar el ordenador. No es sino hasta los 90 donde se empieza a ver un crecimiento exponencial de desarrollo de sistemas operativos, como en 1990, donde encontramos a GNU Linux,
que está basado en el sistema Unix. Este Unix pues es una colección de programas que permiten ejecutar otros programas en computadoras. Más adelante, en el 95, Windows llega con una nueva versión para usuarios y permitía las tareas en segundo plano, e incluso la multitarea, además de contar con su propia interfaz gráfica. Más adelante llega Windows 97, que ya cuenta con su propia suite de ofimática. Finalizando esta generación, tenemos que Windows tiene un sistema que se llama NT, que estaba dispuesto a estaciones de trabajo y servidores. Y estas siglas NT lo que significan eran nueva tecnología. Además de esto, en el 2000, Windows también creó un sistema operativo ME, sino que tenía muchas fallas y solo fue usado para cubrir este hueco entre el Windows 98 y el Windows XP, que es la siguiente generación. La quinta generación buscó que los sistemas operativos, principalmente en computadoras, iniciaran el desarrollo de inteligencia artificial y se establece desde el inicio de siglo hasta el 2018. Iniciando con Windows XP, como mencioné anteriormente, que fue lanzado en 2001. Más adelante, Apple también mejoró sus sistemas operativos y sacó al mercado el iPhone OS 1.0 en el 2007. Este sistema también lo usaban el iPod Touch, el iPad y el Apple TV. Por otro lado, en el 2009 se presenta el sistema Android, basado en Linux, que se ejecuta en dispositivos móviles. Continuando con Windows, este mismo año actualizan su sistema de Windows 7, que poseía servidores llamados Windows Server 2008 R2. Y en 2012 el sistema Windows da un paso atrás, eliminando el botón de inicio, pues esto generó una polémica, perdón. Sin embargo, pues Windows, la compañía, reconoció su error y en el siguiente sistema operativo, Windows 10, ya arregló este problema. Este sistema operativo Windows 10 aparece en 2015. Para finalizar, encontramos la sexta generación, que abarca desde el 2018 hasta nuestros días, que para la fecha de este video es en 2022. Esta generación se caracteriza por las conexiones inalámbricas con dispositivos, las redes 5 y 6G, la interacción con servidores en Internet, las grandes capacidades de almacenamiento, arquitecturas paralelas, los componentes electrónicos se ven reducidos a nanómetros y la inteligencia artificial toma prioridad como principal base o pilar de los sistemas operativos. Esto facilita la interacción con el usuario tanto física como psicológicamente a través de diversos hardwares, como por ejemplo la realidad aumentada, los smartwatch o los iPhone, celulares inteligentes, simuladores, vehículos con automatización de manejo y muchos más. Ya para concluir, nosotros opinamos que la principal causa de la evolución exponencial de la tecnología que nos ha permitido entender mejor el universo y el mundo en el que vivimos hasta nosotros mismos se debe en gran parte a los sistemas operativos, la cual desde sus inicios permitieron la interacción con los dispositivos que creamos.